Kaixo, arratzaldeon, denori, eskerrik asko, berriro ona etorri izanagatik. Buenas tardes, gracias de nuevo por estar de nuevo aquí. Más dilación, pues vamos a dar paso a esta mesa redonda, ¿no? a esta mesa de discusión y de debate sobre las mejoras de las políticas públicas orientadas y dirigidas al trabajo autónomo. Junto a mí está Joseba Villarreal, que es responsable de negociación colectiva del sindicato ELA. Tenemos al señor Karl Brenke. Él viene de Berlín, del Instituto Alemán de Investigaciones Económicas, es profesor e investigador. Junto a Brenke tenemos a Sebastián Reina, secretario general hasta hace un mes, y después de un recorrido de 16 años de la UPNA, de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, y finalmente en el extremo izquierdo, sin ningún tipo de connotación o doble sentido, tenemos a Adrián Zelaya, que es el presidente ejecutivo de ECAI Center. Entonces, la pregunta que os lanzo tal vez es, ¿añadiríais algo más, algún aspecto más que no os ha incluido, ¿no? en esta lista, ¿no? Algo vinculado con las coberturas de la seguridad social, con los aspectos sociales o con las vulnerabilidades o inseguridades asociadas a la realidad cotidiana de los autónomos. En fin, bueno, ahí os lanzo la pregunta. ¿Podemos empezar, entonces? Sí. Bueno, más que completar, como una reflexión, claro, decir cuáles son las medidas, seguramente en este contexto tendríamos que hablar partiendo de qué perspectiva, ¿no? Es decir, que el debate alrededor de este tema en el País Vasco ha sido totalmente distinto del planteado a nivel del Estado en su conjunto, y seguramente esto tiene mucha relación con las capacidades competenciales, ¿no? Si hablamos del País Vasco, seguramente algunas de estas medidas tendríamos que esquivarlas desde el punto de vista de que no hay competencias para decidir sobre ellas, sobre todo las de seguridad social, ¿no? Para mí hoy la sorpresa ha sido casi la inversa. Es decir, yo a partir del Estatuto del Trabajador Autónomo tenía la sensación de que las actividades y las políticas públicas desarrolladas alrededor de ese colectivo se habían centrado en el ámbito del régimen laboral y de la seguridad social en su práctica totalidad, y por eso el margen que había para desarrollar políticas públicas regionales era muy pequeño, pero yo creo que hemos visto que ahí es casi al contrario, ¿no? Es decir, fuera del ámbito de la seguridad social hay muchísimas actuaciones que se pueden desarrollar desde el ámbito público, ¿no? Dentro de la relación que has hecho es casi exhaustiva, no sé si se puede añadir algo más como matización, ¿no? Porque has hablado del asociacionismo empresarial, del asociacionismo que tiene dos perspectivas, el asociacionismo de representación, ¿no? Y luego, pero también Sebastián ha hablado del asociacionismo desde el punto de vista de prestación de servicios o de asistencia técnica, que es un ámbito muy importante para este tipo, para las empresas en general, cuanto más pequeñas más, para los autónomos sobre todo, ¿no? Y ahí entraría el concepto de asistencia, impulsar, digamos, que los autónomos tengan mecanismos de cobertura que les permitan conseguir economías de escala sin desaparecer, ¿no? Y ahí se ha hablado, por ejemplo, de las cooperativas de autónomos, de las distintas formas de provisión de redes y también de estructuras asociativas en general que puedan cubrir esas funciones, ¿no? Y seguramente las políticas públicas pueden hacer un trabajo importante en este sentido, ¿no? ¿Alguien que quiera continuar? Yo, si quieres, evidentemente las propuestas que has resumido, y te agradezco mucho el resumen, pues obviamente son propuestas que yo hice esta mañana y poco tengo que añadir, ¿no? Pero sí, quizá a lo mejor hay un aspecto que yo quería sacar que no he planteado esta mañana, porque entendía que estábamos hablando más de políticas públicas de apoyo, ¿no? Pero que es una política pública, pero es una política de todos. Y es que, vamos a ver, tenemos que también avanzar en el debate, mundo sindical, mundo administrativo, en el debate sobre el concepto y la diferencia entre el falso autónomo y las fronteras.
Este me parece un tema importante. Aprovecho además la presencia aquí de un representante sindical pues, para tratarlo, porque creo que es un tema que yo no he querido sacar en la idea que no es un tema estricto de política pública, pero que si no aclaramos ese factor, a veces, diríamos, los autónomos tenemos dos grandes problemas, ¿no?, que nos persiguen: el fraude y el falso autónomo. Son nuestros dos demonios. Es decir, cada vez que se habla de autónomos, inmediatamente fraude, fraudulentos, inmediatamente es que son todos falsos, es que todo es falso, es que son pseudoautónomos, es que no. Es decir, digamos, entonces eso lo tenemos que aclarar. ¿Por qué? Porque al final están sufriendo el 90% de los autónomos en base a ese debate. Es decir, si vamos a los datos de la encuesta de población activa, ya esta mañana he dado muchos datos, por eso no quería poner más esta mañana, ¿no? Pero vamos a los datos de la encuesta de población activa, que no es dato registral, lógicamente, sino es dato de encuesta. Nos dice la encuesta de población activa que 270.000 autónomos dicen en sus respuestas que trabajan casi en exclusiva con una sola empresa. 270.000, de 3.200.000. Y 190.000, va cambiando, 180, 190.000, van respondiendo trimestralmente que trabajan solo para una empresa. Dentro de esos 270.000, lógicamente, 190.000. Quiere decir esto, que en principio en el universo de posibles falsos autónomos no supera en ningún caso el 10% del total. El universo del posible, no digo que sean falsos autónomos, ni mucho menos. Fotógrafo de prensa que hace reportajes de fotografía en fin de semana para bodas no es un falso autónomo, pero está en ese colectivo de los que trabajan casi en exclusiva o solo para una empresa. Por tanto, no superan, ya digo, más del 10% del colectivo. Bien, vamos a suponer que ese 10% fuera falso. Bueno, pues nos queda un 90%. Es decir, el problema es que las políticas públicas no pueden estar enfocadas solo pensando o en el fraude de aquellos que están en módulos que hacen facturas, por ejemplo, que sería el 0,8% del colectivo, y por eso no hago políticas públicas porque puede haber fraude, o no hago políticas públicas porque un empresario puede aprovecharse de la figura del autónomo para crear un empleo precario. Ya demasiado empleo precario crean por sí solos como para que los nuestros también lo sean, ¿no? Entonces quiero aportar nada más que esta reflexión ahora, en el sentido de que a veces este debate del falso autónomo, del fraude y tal, también tenemos que superarlo, porque si no lo superamos con datos, con diagnóstico, con análisis, pues al final, digamos, todo el colectivo acaba sufriendo, ¿no? Un momento, una aclaración. Sí. Bueno, efectivamente, si este tema no ha salido en la mañana, ha sido porque de alguna forma pienso que hemos acertado en el planteamiento en la organización del debate, ¿no? Porque precisamente nuestro temor era que al hablar de forma conjunta sobre el tema de los autónomos, como suele suceder muchas veces, centráramos el debate en los límites entre quién es o no debe ser autónomo o quién debe ser asalariado, y constantemente se deforma el debate a cuenta de esto, ¿no? Ahora, precisamente como no hemos hablado a lo largo del día y está aquí Joseba Villarreal, pues igual le podemos pedir a él y hablar al menos durante 5 o 10 minutos sobre este tema y por lo menos decir lo que pensamos, o si hay alguna propuesta al respecto o no, ¿no? No sé. Bai. Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko gonbidapena-gatik eta plazerra da hemen egotea, autonomoetaz hitz egitea, normalen guk gehiegi ez dugu hitz egiten autonomoetaz eta gutxiegi segurazki ere bai autonomoekin. Gainera, gure harremana, edo nik ez dut sindikatu eta orokorrean hitz egingo, ez naizelako beste inoren bozeramale, nik helaren esperientzia kontatuko dut eta gure ikuskera plazaratzen saiatuko naiz. Bueno, gu normalean autonomoekin harreman komplikatua daukagu, batzuetan urruneko harremana eta beste batzuetan hurbilekoa baina gatazkarako. Beraz, hurbilketa diferentea da, seguru aski hemen zaudeten batzuk egiten dezuena eta guk egiten deguna, baina hori ere badago bizitza honetan existitzen da, eta uste dut horretaz ere hitz egin beharra dagoela. Guk garbi daukagu posizio bezala eta zalantzarik ez geratzeko autonomorik gabe gizarte eta ekonomiaren garapenik ez dagoela. Hori oso garbi daukagu eta gainera pentsatzen degula horrela oinarrizko pieza direla, zaretela, autonomoak zaretenak, gaur egungo gizartean, hau da hori ezinbestekoa da.
Esan etorri aurretik esatea, pero sí que creo que al hilo de lo que se estaba comentando aquí ahora, hay que hacer una serie de reflexiones previas respecto de la figura del autónomo para saber de qué estamos hablando y si tiene que haber políticas públicas, qué tipo de políticas públicas tiene que haber en función de las diferentes respuestas que podamos dar a las diferentes preguntas, ¿no? Entonces yo primero preguntaba, ¿no? ¿Quién es de verdad autónomo? ¿Es suficiente pagar una cuota de autónomos para ser autónomo? ¿Todos los autónomos son iguales y responden al mismo perfil y tienen los mismos intereses o las mismas necesidades o las mismas prioridades? ¿Se parecen los intereses de unos y de otros? Claro, en función de cuáles sean las respuestas a esas preguntas, entendemos que las políticas que se apliquen respecto de los autónomos tienen que ser unas o tienen que ser otras. Claro, nosotros desde luego partimos de la base que los autónomos debieran de tener bastante más protección social de la que hoy tienen, ¿sí? Desde luego, si las respuestas van en la línea de entender trabajador autónomo como una persona que opta o no le queda otro remedio más que optar, digo porque también está la cosa del emprendizaje y tal, y otra cosa es el que es autónomo porque no le queda otra y se tiene que meter en ese lío y tiene un proyecto que lo quiere desarrollar, tiene unas ideas, tiene unas necesidades y tiene una serie de cosas que hay que ayudarle a que eso se pueda desarrollar y también a que cuando no lo pueda desarrollar tenga unos derechos básicos cubiertos como tiene mucha gente en el mercado de trabajo, cada día menos gente, pero todavía bastante gente, ¿sí? Claro, también pensamos que sin hacer este debate de verdad y sin responder a estas preguntas de verdad y sin ponernos de acuerdo, pues hay medidas que se toman que desde luego nosotros entendemos que son medidas que no ayudan a despejar ese camino que comentaban tanto Sebastián como Adrián, entre autónomos, falsos autónomos y ese tipo de cosas, ¿no? Yo no sé si la tarifa plana de 50 euros ayuda o no. Yo creo que no. Claro, el que es un verdadero autónomo y de verdad tiene tal y al principio tiene tal, pues yo no digo que no ayude. Otra cosa es si eso facilita o no que haya otro tipo de autónomos. Yo desde luego creo que sí. Facilita el impulso de unos autónomos que, entre comillas, para nosotros no son tales, ¿sí? Claro, hablar de autónomos y de precariedad casi hoy en día va de suyo, ¿sí? Va de suyo para la figura del propio autónomo en muchísimos casos y en muchísimos casos la utilización que se hace de la figura del autónomo para integrar mayores elementos de precariedad en el mercado de trabajo asalariado, ¿sí? Hoy en día se utiliza con demasiada facilidad el que una persona se tenga que hacer autónomo y trabajar para otro porque es una forma de ahorrar cotizaciones a la seguridad social evidente, ¿sí? Y tener un mínimo de cobertura cubierto, ¿sí? Si viene el inspector de turno o si viene el otro de turno, bueno, pues ya está, ¿sí? Entonces, pienso que eso también está así, ¿no? Pensamos, y hay ejemplos que nosotros nos encontramos todos los días en el mundo del trabajo, en diferentes sectores, algunos casos de auténtico escándalo y otros casos pues menos, pero entendemos que en cualquier caso manifiestamente mejorables, ¿no? Nosotros hace unos años, pues yo creo que era sobre el año 2010 aproximadamente, tuvimos una huelga de la construcción muy larga en Guipúzcoa, ¿sí? Muy larga. Y nosotros nos dimos cuenta al visitar las obras que allí nosotros íbamos a defender el convenio y a pelear por un convenio y ahí el convenio no le importaba a nadie, ¿sí? Digo, ahí el convenio le importaban a 3 trabajadores contratados directamente por la constructora y a nadie más. A nadie más. Había muchísimos autónomos y había muchísima gente que les pagaban convenios de otros países, ¿sí? Pero eso te das cuenta según entrabas a las obras. Te miraban como las vacas al tren. ¿Qué dice este hombre? Yo no tengo nada que ver con esas condiciones. Es más, por las que había ayer yo mataba, ¿sí?
sin la mejora que estamos planteando. Quiero decir, eso también ha pasado. Nos ha pasado recientemente, esto es de hace 2 semanas, con esto del verano y que hay que hacer campamentos y colonias y este tipo de cosas, ¿verdad? Porque, claro, las criaturas y tal también hay que entretenerlas. Había planteamientos que se hacían en ayuntamientos por medio de determinada empresa, en el cual ofrecía a los ayuntamientos en programas impulsados por la administración pública, digo, por el INEM en este caso, y bonificados por la Seguridad Social, en el que ofrecía que la gente se hiciera autónomo. Como forma de contrato, lo que se le ofrecía a la gente para trabajar con esos críos en los ayuntamientos era la figura de autónomo, ¿sí? Bueno, también pasa eso con los autónomos, rayas muy finas en la Radio Televisión Pública Vasca, también pasa eso, hay rayitas muy, muy finas, y aprovecho que está aquí José Andrés pues para recordarle la cosa, ¿no? También nos ha pasado recientemente en una obra muy conocida de aquí de Donosti, Musikene, en la que hay cooperativas de electricistas, ¿sí? Me parece bien que haya cooperativas y creo que es una buenísima manera de impulsar la economía. Ahora bien, que a mí me diga la RAITS que me tengo que hacer cooperativa y que ella pague con las cuotas de autónomos y que me hagan trabajar al precio que me dice la RAITS, pues creo que no tiene mucho que ver con la figura del autónomo ni con la cooperativa, creo. Pero eso nos ha pasado en Musikene, aquí. Por lo tanto, entiendo que hay muchísimos puntos de vista desde el que se puede mirar al tema de los autónomos y vuelvo al inicio. Vuelvo al inicio, en el que desde luego nosotros pensamos que sí o sí tiene que haber autónomos en este país, sí o sí hay que tener en cuenta a los autónomos para las políticas públicas. Sí o sí hay que dejar de mirar al autónomo, tal y como decía Sebastián, como elemento de fraude y de falso autónomo. Se le ha dado unos datos que evidentemente, aun siendo así, hay un 90% que no es. Y creo que nos tenemos que fijar en eso. Y también como sindicato, digo, es una pregunta que nos hacemos sistemáticamente, ¿qué papel podemos jugar nosotros con los sindicatos, o sea, con los autónomos? ¿Sí? ¿Podemos ser una opción también para los autónomos en determinadas cuestiones? ¿Podemos trabajar de manera coordinada con las asociaciones de autónomos que haya o que se puedan crear para eso? Hay sindicatos que tienen experiencias con el tema de los autónomos, como por ejemplo la UGT, ¿sí? Entonces, bueno, pues no sé, yo estas cositas sí que quería decir, ¿no? Ya que he venido antes de... Y bueno, la desventaja que tengo es que no he podido venir a la mañana, entonces tampoco sé exactamente de qué hemos hablado a la mañana, ¿no? Pero un poco agarrando al hilo que tiraba Sebastián y que me invitaba Adrián, pues esto es lo que se me ocurre, ¿no? Que son más reflexiones que soluciones, pero también esta realidad existe ahí fuera, ¿sí? Ja, ich bin ein bisschen im Nachteil, weil ich kein Spanien-Experte bin. Aber grundsätzlich ist es natürlich, glaube ich, die Reihenfolge ist klar. Man muss erst ein genaues Bild, ein einigermaßen genaues Bild der Lage der selbstständig Beschäftigten, insbesondere der Alleinunternehmer haben, um dann politische Forderungen entwickeln zu können. Sonst läuft man Gefahr, dass man Forderungen aufstellt, die nicht passen, dass man vielleicht auch bestimmte Sachen nicht erwähnt. Das ist das Erste. Man muss eine vernünftige Analyse haben. Das Zweite ist, wenn man die Analyse hat, muss man sortieren, wer kann für was agieren. Wer ist der Ansprechpartner für bestimmte Veränderungen? Ich will das mal vielleicht an einigen Beispielen zeigen. Wir hatten heute Morgen den Hinweis, dass kleine Unternehmen, Alleinunternehmer, Solo-Selbstständige oftmals isoliert sind. Das kann ein Problem sein. Ich würde es nicht allzu hoch schätzen, aber es kann ein Problem sein, dass sie eher zusammenarbeiten müssten. Und wenn ich
jetzt den Punkt Zusammenarbeit habe, stellt sich für mich sofort die Frage, was ist mit Räumlichkeiten? Gibt es hinreichend Gewerberaum, damit man beispielsweise in einer größeren Gruppe irgendwie tätig sein kann? Wenn ich die Frage nach dem Gewerberaum stelle, stelle ich gleichzeitig noch eine andere Frage. Ich weiß aus einigen Analysen, dass oftmals das Problem das ist, dass die Alleinunternehmer zwar tätig sind, ihren Job ausüben, aber dass sie sich einen bestimmten Overhead nicht leisten können, dass sie sich beispielsweise ein Sekretariat nicht leisten können. Und da könnte man auf kommunaler Ebene, auf regionaler Ebene entsprechende Angebote machen, um den Leuten an dieser Stelle weiterzuhelfen. Das könnte man auch mit einer gewissen Förderung unterlegen. Wenn wir bei den Regionen sind, ein anderer Punkt. Wir haben bisher, und ich habe das ja auch gemacht, und es gibt ja auch viele Hinweise darauf, dass wir diese Alleinunternehmer als Problem sehen oder dass wir die Probleme der Alleinunternehmer sehen. Aber diese Alleinunternehmer können auch eine große Chance für eine Region sein, indem sie das Profil in der überregionalen Arbeitsteilung dieser Region stärken. Ich habe da insbesondere jetzt im Sinn, wir haben einen strukturellen Wandel hin zu einer Kreativwirtschaft, Filmwirtschaft, Softwareentwicklung, Medienwirtschaft. Warum kann eine Region nicht überlegen, welche Potenziale habe ich in diesem Bereich an den Ausbildungsstätten, an den Universitäten und kann ich für bestimmte wirtschaftliche Aktivitäten nicht Möglichkeiten bieten, über die Bereitstellung von Räumen, über eine entsprechende Außenwerbung, solche Aktivitäten in einer Region zu unterstützen. Das würde die wirtschaftliche Position dieser Region stärken. Ich habe heute Morgen angesprochen, das Problem, das wurde hier auch mal genannt, dass sehr viele Alleinunternehmer, Solo-Selbstständige davon leben, dass sie nur wenige Auftraggeber haben oder nur einen Auftraggeber und dieser Auftraggeber auch nicht selten der Staat ist, staatliche Stellen oder quasi staatliche Institutionen wie beispielsweise im Medienbereich der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Wir haben aber in solchen vergleichbaren Bereichen, nehmen Sie beispielsweise die Juristen, so ist es jedenfalls in Deutschland, ich nehme mal an, in Spanien wird es ähnlich sein, aber Regulierungen, die darauf hinauslaufen, dass es eine Honorarordnung gibt, dass bestimmte Leistungen fixiert sind und ein bestimmtes Honorar fixiert ist. Wieso sollte das dann bei beispielsweise Juristen möglich sein? Wieso sollte es bei Ärzten möglich sein? Wieso sollte es an anderer Stelle nicht möglich sein, etwa für Lehrer, die im Weiterbildungsbereich tätig sind oder für vergleichbare Berufe? Das wäre jetzt aber auch die Aufgabe der selbstständigen Verbände, auf solche Honorarordnungen hinzuwirken. Und das wäre dann die Aufgabe der nationalen Politik, solche Honorarordnungen zu verabschieden. Wir haben auch das Problem, was ich heute Morgen versucht habe zu umreißen, dass es sehr viele Outsourcing-Aktivitäten gibt, Outsourcing-Aktivitäten im Unternehmensbereich, um Kosten zu sparen. Und wir haben gewisse Tendenzen in Deutschland seitens der Politik, aber insbesondere auch seitens der Gewerkschaften, gegen diese Outsourcing-Aktivitäten vorzugehen. Und hier ist es auch vor allen Dingen eine Aufgabe der Gewerkschaften, vielleicht da die eine oder andere Aktivität zu entfalten, damit das nicht weiter passiert, weil es ist klar, es werden Kosten gespart und es entstehen oftmals relativ schlechte Jobs. Was ein weiterer Punkt ist, und da sind verschiedene Stellen angesprochen, öffentliche Aufträge. Klar, öffentliche Aufträge müssten einfach verständlich formuliert sein, daran hapert es oftmals. Und öffentliche Aufträge lassen sich auch gestalten. Die lassen sich derart gestalten, dass man nicht riesige Projekte auf einmal vergibt,
sondern dass man solche Projekte auch kleinteiliger vergibt, bestimmte Aufgaben nur vergibt. Das muss nicht unbedingt teurer werden. Das kann sein, dass es in der Planung teurer wird, aber das muss nicht in der Ausführung teurer werden, weil wenn sich mehr Unternehmen an so einem kleinen Projekt beteiligen können, steigt auch der Wettbewerb. Das muss nicht unbedingt von Nachteil für die öffentlichen Auftraggeber sein und es muss auch nicht für Nachteil für die kleinen Unternehmen sein, weil sie kriegen die Aufträge erst, die kriegen die Aufträge direkt und nicht als Subunternehmer, als erster, zweiter oder dritter Unternehmer und profitieren an dieser Stelle davon auch. Der weitere Punkt, ich sehe die Situation in Spanien, eine hohe private Verschuldung, eine hohe öffentliche Verschuldung. Ja, die Banken sind nicht gern bereit, Kredite zu vergeben, aber auch an dieser Stelle gibt es möglicherweise einige Ansatzpunkte. Wir haben in Deutschland im Bereich der Unternehmensförderung die Möglichkeiten, erstens zinsverbilligte Kredite zu geben. Das ist auch durchaus im Rahmen der EU möglich. Und wir haben die Möglichkeiten, und das muss natürlich geprüft werden, auch staatliche Bürgschaften zu geben für Unternehmen, wo eben der Kreditgeber, die Bank, möglicherweise sagt, das ist zu unsicher, aus welchen Gründen auch immer, und eine öffentliche Institution aber sagt, dieses Geschäft scheint uns zukunftsfähig zu sein und deswegen geben wir eine Bürgschaft für diesen Kredit und dann ist natürlich auch eine Bank eher bereit, einen Kredit zu vergeben. Bueno, pues vamos a ver, me parece que de las dos intervenciones hay mucho que comentar y que se podemos avanzar, ¿no? Como comentario general, bueno, primero, yo en primer lugar estoy 100% de acuerdo con Joseba, es decir, o sea, esta es una realidad. Lo que pasa es que yo me he centrado, por eso me he adelantado a plantearlo, que es una realidad del 10, del 15, del 20, a lo mejor, del colectivo, pero que no debe tapar lo que le pasa al resto, porque claro, si no, pasamos toda la vida debatiendo ese tema y al final no debatimos el problema pues de ese joven emprendedor, informático, que tiene ideas, que quiere montar una empresa, que quiere una startup, que quiere desarrollarse y al final le dejamos aparcado. Pues porque pensamos que es un falso autónomo que trabaja para la IBM, ¿no? Entonces no le damos. Entonces, por eso es importante aclarar. Ahora, dicho eso, evidentemente es una realidad. Hoy se está forzando el trabajo autónomo como una forma más de precariedad a la hora de forzarlo de determinadas empresas. ¿Qué respuesta tiene esta realidad? Pues tiene la misma respuesta que ha tenido siempre. Inspección, control, acción sindical y presencia en el mundo de las empresas. Nosotros hemos paralizado situaciones. ¿Por qué? Porque como somos una asociación de autónomos vinculada a un sindicato, pues lo tenemos más fácil, porque nos viene la información por el sindicato y nos viene por los autónomos, ¿no? Entonces, hemos paralizado pues, desde que intentara la agencia EFE pasar a autónomos a 50 asalariados, por ejemplo. Hemos conseguido hacer asalariados a todos los... Fíjate, nosotros, una organización de autónomos, hemos conseguido hacer asalariados a todos los cooperantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que querían hacer los autónomos a todos y además mandarlos a Perú. Es decir, o sea, hemos hecho 1000 actuaciones. Hemos ordenado y regularizado toda la situación de los autónomos de la Sociedad General de Autores, de los controladores de recitales y de festivales. Ahora estamos ordenando toda la situación del marketing directo, de los comerciales en la calle. Estamos ordenándolo con ellos, quiénes son asalariados, quiénes son autónomos, a los autónomos ordenarles a través de un acuerdo de interés profesional, a los otros pasarlos al sindicato para el convenio. Es decir, trabajando se resuelve. Pero trabajando todos, inspección, administración, sindicatos, patronal, coordinadamente, como hemos hecho siempre. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues lo decía esta mañana. Como las patronales no nos llegan a ver y no saben muy bien lo que somos, y los sindicatos tampoco llegan a vernos, ni siquiera los que han apoyado, en este caso a UPTA, ni siquiera a la UGT, que lo dejo claro también, que los meto dentro del mismo paquete en el sentido de entender el fenómeno. De alguna forma no llega a entendernos, pues al final nos quedamos en medio. X millones de personas que estamos ahí en medio, que nos llaman fraudulentos, que nos llaman no sé qué, que no saben muy bien dónde tenemos que ir. Incluso a nosotros nos pasa. Es decir, a veces nos llegan autónomos a pedirnos ayuda a la UPTA porque no saben ni siquiera que estamos vinculados a un sindicato. Si supieran que estamos vinculados a un sindicato, a lo mejor no venían.
Por tanto, creo que tenemos que hacer un proceso de autorreflexión, de análisis todos desde nuestra perspectiva, para ver cómo conseguimos ordenar y llegar a ese colectivo y darle salida a ese colectivo cuando hace falta, ¿no? Eso desde el punto de vista de la relación laboral o de la relación de la parte de condiciones de trabajo. En la propuesta de Brecken me parece temas muy importantes lo que ha planteado, ¿no? Ya desde el punto de vista de la promoción, ¿no? Me parecen fundamentales. Contratación pública, básico. E incluso además tenemos cobertura europea. Es decir, la Unión Europea nos está diciendo que apliquemos cláusulas sociales, entre las cuales una de ellas es el desarrollo local. Y la contratación pública en el ámbito local. ¿Por qué vamos a tener en un ayuntamiento que dar un servicio bueno, iba a decir una marca, por no decirlo, a cualquier empresa de multiservicio gigantesca, cuando tenemos buenos jardineros en la localidad que pueden perfectamente mantener los jardines? Bueno, yo creo que, hombre, evidentemente en condiciones de igualdad, de precio, etcétera, ¿no? Pero entiendo que perfectamente puede haber unas condiciones que perfectamente acepte la competencia, y que lo mismo que hay otras cláusulas sociales lo puede haber aquí. Es una forma, primero, de vincular trabajo a la zona. En el trabajo autónomo, además, uno de los factores básicos es que es la clave del desarrollo rural y de la consolidación del mundo rural. Es decir, el mundo rural se cae sin autónomos. Tenemos niveles hasta del 60 y 70% de autónomos en determinados ámbitos rurales, no digamos en zona de costa, con los pescadores, etcétera. Es decir, digamos, sin autónomos es que no hay ámbito rural, que se pierde, no hay comercio, no hay artesanía, no hay actividad, no hay turismo casi. Entonces, quiero decir, por tanto, cláusulas sociales para promover en el ámbito local me parece un tema fundamental. Hay que interactuar con los autónomos tienen que socializarse. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Es verdad, el autónomo antiguamente se socializaba porque iba a empresas, porque iba a locales, pero ahora se queda en casa, tiene toda la razón. Y eso es un fenómeno todo europeo, ¿eh? Es decir, antes ponía el ejemplo de IBM, por poner un ejemplo, ¿no? De IBM, lo decía antes, ¿no? De la sede europea dependen 15.000 autónomos en todo el mundo. Desde Bolivia, pasando por Perú, por la China, por India. Es decir, 15.000 autónomos que son los que le hacen las aplicaciones. Entonces, cada uno hace un trocito de aplicación y luego se programa y se ajusta en la sede de Madrid de IBM, y ahí sale la gran aplicación para el cliente. Cada autónomo no sabe lo que hace. Lo hace en África, perdido en una aldea, hace un trocito y luego al final se acaba encajando. Pero claro, hay que socializar todo ese trabajo porque todos esos son potenciales enormes. Es decir, yo me quedo con un tema de lo que ha dicho Brecken, que es aprovechemos esa fuerza para la oportunidad. Consigamos que de esas pequeñas unidades de autónomos actuando, trabajando, que a lo mejor son por supervivencia, por necesidad, pero que están en esos terrenos nuevos, hagamos de ellos, diríamos, verdaderos emprendedores, esa gente que pueda aprovechar la oportunidad en el desarrollo. Y eso hace falta políticas públicas. Claramente, políticas públicas que, como decía esta mañana, están perfectamente avaladas por la competencia y por la Unión Europea. Porque hay dos claros elementos. Primero, hay una eficiencia en la ayuda pública, porque el autónomo es empleo y creador de empleo y creador de riqueza. Segundo, está absolutamente justificada y es pertinente la ayuda pública porque hemos tenido grandes procesos de reestructuración con ayuda pública en grandes sectores empresariales y, sin embargo, sectores como el nuestro, como el comercio, han tenido una reestructuración salvaje que han tenido que abordar ellos solos, sin ayuda de nadie. Por tanto, estamos hablando de alguien que ha asumido una reestructuración salvaje frente a los que han asumido reestructuraciones con protección. Por lo tanto, estamos absolutamente justificados moralmente, por eficiencia económica y además porque en ámbito de la competencia ha dejado muy claro, diríamos, que tenemos que abordar o favorecer todas las cláusulas sociales necesarias para la, diríamos, fijación de la actividad local. Creo que son tres temas o tres razones europeas que perfectamente justifican cualquier política pública. No, yo creo que el tema de las cláusulas sociales creo que es un tema muy interesante y muy importante, pero es un tema que tiene interés e importancia desde diferentes perspectivas como cláusulas sociales. Es decir, por una parte está el desarrollo local y de la gente de la línea que hablaba Sebastián. Hay otro montón de colectivos que también se deberían de incorporar en las cláusulas sociales, pues como disminuidos, como todo el tema de género, un montón de cosas, la cosa del euskera aquí, hay un montón de cosas que se debieran de valorar en las cláusulas sociales y alguna iniciativa hay por ahí, ¿sí? A partir de ahí yo vuelvo al inicio. Creo que hay un debate de fondo pendiente y yo, bueno, que he sido autónomo antes que sindicalista, ¿sí? Creo que es fácil el regate corto. Yo, por ejemplo, yo soy de un pueblo, de Guipúzcoa, de Legazpia,
en la que el ayuntamiento ofrecía un servicio para el que tuviera una idea y tal, pues que le llamaban Sortegui, que era un sitio donde te ponían el teléfono y unos gastos básicos que pagaba el ayuntamiento y tú tenías X tiempo para desarrollar tu idea allí y luego una prórroga si la idea seguía y luego ya tenías que hacer un plan de viabilidad en la cosa de la agencia de desarrollo de la comarca y tirabas para adelante, ¿sí? Y bueno, dicho eso, oye, pues te viene muy bien. Pero digo que es un regate corto, sí, porque ese es el regate corto en ese principio, que es importante, pero si no hacemos el debate de fondo, eso no tiene una continuidad en el tiempo, ¿sí? Servirá para un inicio, pero si no hay una reflexión de fondo, que creo que no hay, porque la reflexión tiene que ser muy, muy completa y muy profunda. Aquí se han dicho cosas, desde mi punto de vista, muy importantes. Y yo aquí no he venido hoy, desde luego, a darle caña a nadie, ¿sí? Pero como estamos hablando de políticas públicas, pues hay que hablar de políticas públicas. Y encima, como tenemos aquí al viceconsejero enfrente, es que, claro, no es un tema interesante, porque, claro, hablábamos de acceder y dar facilidades para acceder a los concursos públicos. Bueno, precisamente lo contrario de lo que se está haciendo hoy, ¿sí? Claro, tú hoy, por poner un ejemplo, si resulta que vas a gestionar la gestión directa de los comedores escolares y en lugar de fraccionar los centros y hacer paquetes pequeños, haces paquetes grandes para que solo haya determinadas empresas que puedan concurrir a esas adjudicaciones públicas, es precisamente lo contrario. Ya sé que se me podrá decir que hay bastantes más cosas que la gestión directa, pero yo creo que la tendencia hoy de lo público va más hacia ahí, desde el ahorro de costes, claro, cuando uno en una adjudicación pública el 70% se valora el precio, ahí las cláusulas sociales quedan muy bien, en el caso de que hubieren, pero el 70% es el precio. El resto ya lo puedes hacer tú mucho más bonito, unos jardines muchísimo más originales, con música mientras trabajas y animando al pueblo, pero el 70% es el precio. Entonces creo que es un debate que también tiene que ser conjunto y global. Y cuidado, y no digo que no exista el debate, seguro que hay voluntad de hacer ese debate, pero creo que hay que hacerlo, porque además muchísimas de las ideas que surgen, pues surgen desde ahí, ¿no? Hoy todo el desarrollo local, el producto de aquí, hay muchísimos intereses que pueden llevarnos a desarrollar ese tipo de políticas. Pasa que son políticas complicadas, yo ya lo entiendo, porque venimos funcionando de otra manera, los costes son los costes, la crisis es la crisis y los presupuestos son los presupuestos, ¿sí? Pero hay que asumir determinadas cosas si queremos cambiar. Sí, un comentario sobre ese mismo tema. Yo creo que seguramente algo de lógica hay en ello, porque hace una semana había un debate en la Unión Europea donde se hablaba precisamente de las compras públicas, en qué medida están generando que la administración pública en conjunto en Europa se esté convirtiendo en un agente contra la innovación. Decían, bueno, porque todas las políticas en las que se habla de que las empresas deben innovar, luego resulta que a través de la compra pública, que valora estrictamente el precio, lo que se va es siempre a por la oferta de menor calidad, ¿no? Y muchas veces en contra de la innovación, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es el mismo factor, ¿no? En qué medida las entidades públicas son capaces de medir la calidad frente a otros componentes de cantidad y sobre todo de precio, claro. Sí, yo quería, por supuesto, en el debate que estáis diciendo, en el tema de las cláusulas está clarísimo, diríamos, no las cláusulas sociales, porque cláusulas sociales valen más para el mundo cooperativo y tal, ¿no? En este caso yo diría las cláusulas, es decir, porque el tema de precio y tal no es una cláusula social, es un tema clave, ¿no? Lo hemos conseguido, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, por primera vez en muchos años hemos conseguido que la eficiencia económica no sea el elemento central de la resolución de los contratos, ¿no? Por primera vez, y precisamente por el tema de las guarderías escolares y centros educativos. Ha sido el motivo, porque las guarderías escolares quedaron en manos de una multinacional en 2 años, todas, y aquello ha sido un desastre. Y entonces al final se ha recuperado por esa vía, ¿no? Por tanto, son batallas que se pueden dar y que se están consiguiendo, poco a poco, pero que se están consiguiendo en algunos ámbitos, ¿no?
Entonces, pero yo quiero sacar otro tema complementario a este, ¿no? Y es un tema que no quisiera, esta mañana no me ha dado mucho tiempo a valorarlo, ¿no? Que es el tema de la actividad económica. Vamos a ver. Esta mañana alguien decía en el público, y no me ha dado tiempo a opinar sobre ello, que también estamos equivocando un concepto, y es que desde determinados ámbitos políticos, ideológicos, asociativos incluso, se está vendiendo a los autónomos como la solución, como la espalda sobre la cual solucionar los grandes problemas de la economía. Y eso debe de quedar claro que no es solución. Es decir, como alguien espere que los problemas de la economía europea, española, vasca, la resuelvan los autónomos, que espere sentado. Vamos a cada cosa hay que ponerla en su sitio. Nosotros somos fundamentales para expandir el resultado económico. Es decir, nosotros extendemos la mejora de la economía a la población. Pues somos los contratantes, somos los que desarrollamos la actividad, pero o mejora la economía o nosotros no la vamos a mejorar. Es decir, eso que quede claro. Es decir, nosotros somos, y eso es, los datos nos lo dicen. Esta mañana hablábamos que de 3 millones de empresas, datos España, 2 millones son autónomos, personas físicas sin asalariados, ¿no? Es decir, 2/3 de las empresas españolas no tienen asalariados y son personas físicas. Si no partimos de esa base, no entendemos nada. Entonces, y esos datos en Euskadi yo creo que serán más o menos parecidos, no habrá gran diferencia. Entonces, quiero decir con esto que nosotros somos sector dominante de la economía, pero no determinante. Dominamos cuantitativamente la economía, porque somos 2/3 de las empresas, pero no somos determinantes de la economía, porque nos determinan otros, sector público y grandes instituciones y grandes corporaciones. Y nosotros somos auxiliares, siempre somos auxiliares. Somos determinados siempre por la actividad económica principal. Y tenemos 2 factores fundamentales. Por lo tanto, implica, una, que nosotros vendemos siempre a consumidores finales. Eso es lo que hace, y es el origen de el nacimiento de nuestra organización. Yo siempre lo basé en una cuestión. Nosotros no vendemos si los asalariados no cobran más. Nosotros no vendemos si los jubilados no tienen mejores pensiones. Nosotros no vendemos si los parados no tienen mejores prestaciones. Por tanto, la alianza estratégica del trabajo asalariado del mundo sindical y los autónomos es clave. Si eso no se entiende nada. Nosotros vendemos a consumidores finales, a familias. Y las familias tienen que tener rentas. Y si no hay renta, nosotros no vendemos nada. Somos precarios, pero no precarios porque el empresario sea malo, sino precarios porque la propia precariedad económica nos lleva a la precariedad. Primer elemento. Segundo elemento importantísimo, crédito. Se ha agotado el crédito para autónomos y no va a haber crédito para autónomos. Eso lo ha dicho ya el sistema financiero. Excepto cuando el sector público avala o crea a través de sus agencias financieras determinados temas. Esta mañana lo decía. Con Basilea III, con la norma de Basilea III, un autónomo es insolvente por naturaleza. Una persona física es insolvente por naturaleza. Y eso es un problema público. De la Unión Europea, no es de un gobierno, no es del gobierno vasco, por supuesto, de la Unión Europea, del gobierno del Estado, de la ONU, si queréis. Pero que es un problema que no tenemos resuelto. La persona física es insolvente por naturaleza en el sistema financiero actual. Y si no hay crédito, no hay savia. O sea, el autónomo no necesita grandes cantidades de dinero, de crédito. Un autónomo medio necesita 5.000 euros de línea para poder descontar, para el mes que no le llega poder pagar el salario del trabajador, para poder pagar la seguridad social y que no le pongan una sanción del 20%. Entonces, el crédito es la base de todo. Hemos salvado el sistema financiero y ahora nos salvamos al sistema económico real, que es el que tiene que extender la salvación económica. Ese es el gran debate en el fondo europeo del tema, porque nosotros somos esa estructura, los 26 millones de autónomos de Europa, somos los que extendemos el crecimiento económico al resto. Somos el borde de traspasa. ¿Qué necesitamos? Crédito, actividad económica, por supuesto, y un elemento fundamental, formación y asistencia técnica. De una vez por todas, hay que dar respuesta a la necesidad de la formación de un colectivo que es el 20% de la población activa. 19% en el País Vasco. ¿Cómo puede estar el 20% de la población activa sin capacidad de acceso a la formación, al reciclaje? Sobre todo en colectivos que además son profesionales independientes, que son básicos a la hora de venir a arreglar un producto en nuestra casa o en la fábrica. Puedan estar sin formación, sin adaptación, sin reciclaje, sin saber ni siquiera lo que necesitan. ¿Por qué? Porque va unidos. Por lo tanto, crédito, asistencia técnica, formación y actividad económica, y evidentemente salvaremos el mundo. Pero si no es eso, nosotros no salvamos nada. Sino que caeremos con la caída general de la economía de nuestros países. Sí, yo en este punto, desde luego, en los otros también, pero en este estoy absolutamente de acuerdo con Sebastián, porque además creo que eso vale lo mismo para
el resto de la economía, quiero decir, todo lo que ha dicho, es decir, con mal salario aquí hay otro margen para todo el mundo. Trabajando más, los desempleados tienen más dificultades para entrar al mercado de trabajo. Si nos jubilamos cada vez más tarde, hay menos oportunidades para entrar al mercado de trabajo. Quiero decir que esto de las políticas públicas va todo en un pack. Quiero decir que los bancos evidentemente los hemos salvado y no nos han pedido permiso a nadie, pero es que ahora hay dinero. Hay dinero. Los bancos tienen dinero, que se lo regalan en Europa, ¿sí? Tienen dinero y no hay. Y no, la excusa es que no hay solicitudes. Claro, pero es que las condiciones que se ponen para algunas cosas son terribles. Quiero decir, el autónomo que necesita, pues como las empresas, el circulante, el aire para respirar. El aire para respirar. Alguno necesitará el copón de dinero para hacer no sé qué inversión, pero no es la norma. La norma es para ir respirando, para descontar papel, porque aquí ni cuando estábamos duplicando y triplicando los beneficios, el dinero corría por todas las esquinas, aquí se descontaba papel, ¿sí? También entonces, no ahora. Entonces, quiero decir que es un tema de políticas públicas con mayúsculas. Y decía Sebastián también una idea que a mí me parece que eso es ideología pura, y es que aquí parece que el que está en el desempleo, claro, si no encuentra trabajo es porque no hace lo suficiente para encontrar trabajo, no tiene la formación necesaria o la que hace falta ahora, o está desfasado en el tema tal. Entonces la salida es emprender, ¿sí? Para emprender te haces autónomo, y si no haces ni una cosa ni otra, pues ya está, estás acabado, ¿sí? No tienes más. Hay el mercado de las empresas demandan, si tú no te adecuas a los perfiles que demandan, no tienes empleo. A partir de ahí, búscate la vida. Hazte autónomo, hazte emprendedor, Yo creo que eso es un mensaje letal, porque eso no se acompaña con políticas públicas para ellos, ¿eh? Porque no se acompaña con políticas públicas para ello. Eso es la parte de decir, bueno, pues si yo no puedo emprender determinadas políticas que te ayuden y que ayuden al conjunto de la economía a ir hacia otro lado, si seguimos con las mismas recetas, sabiendo que la enfermedad no remite, pues tenemos un lío. Yo creo que estamos en ese punto. Vale. Quisiera aprovechar la última intervención de Joseba para sacar a relucir, bueno, un tema que efectivamente esta mañana también, sobre el que se habló, ¿no? El fomento de políticas de empleo. Sebastián ha estado comentando, si no me equivoco, la falta de políticas de fomento al autoempleo, ¿no? O sea, que no hay la falta de existencia de programas de ayudas para autoempleo, cuando el autoempleo es empleo y crea empleo directo, ¿no? Y bueno, no sé si queréis añadir algo más al respecto. Yo eso he entendido que, Sebastián, a ver, no sé si te he interpretado bien, te estaba refiriendo a que existen ayudas para el momento en que se crea el autoempleo, pero no para el autoempleo que ya está creado, ¿no? Esta era un poco la reflexión, ¿no? Sí, hay dos reflexiones a eso, diríamos, muy rápidas. Evidentemente, como dice Adrián, y preguntaba la Reid, es verdad, lo he dicho antes, ¿no? Es decir, que estamos siempre haciendo políticas para quien no sabe qué va a ser autónomo. Entonces, al final, por ejemplo, la tarifa plana, más allá de la valoración que se pueda hacer, que si es positivo para unos o no para otros, ¿no? O el uso o mal uso que se pueda hacer, ¿no? Pero claro, nos crea un problema serio, porque tenemos a un competidor con 50 euros al mes de seguridad social, junto a otro, el mismo frutero que está a su lado, que paga 260. Y evidentemente eso nos está creando unos conflictos tremendos en determinados barrios, en determinadas zonas, sobre todo cuando esa tarifa, por desgracia, tengo que decirlo, pero por desgracia, pero es así, cuando es un inmigrante que monta una tienda étnica de frutería o no sé qué en barrios de Madrid, pues que al final paga 50 euros y el autónomo de toda la vida paga 260 y nos está creando unos problemas tremendos, ¿no? Quiere decir que son temas de debate que, como muy bien decía Brecken, las políticas hay que analizarlas primero bien, ¿no? Para que no creen conflicto social, para que no creen tal. Por lo tanto, falta de apoyo al autónomo que existe, ¿no? Es decir, el relevo generacional, hemos dicho esta mañana, el 50% casi de los autónomos están por encima de los 55 años. Por lo tanto, ahí tenemos un serio problema de relevo. Y no está previsto
El autónomo ni tiene contrato de relevo, ni tiene jubilación anticipada. Bueno, tiene jubilación anticipada voluntaria a los 63, pero ninguno se acoge porque se quedaría con unas pensiones súper mínimas, y por lo tanto no tenemos colchón. Es decir, agricultura tuvo todo un programa de abandono de actividad, el transporte, algún programa de abandono de actividad más o menos que ha funcionado un poco, pero el resto de colectivos no tienen ningún programa de abandono de actividad. Yo no hablaría de abandono, sino de relevo de actividad, que daría trabajo a muchos jóvenes también en actividades. Digamos, yo siempre he dicho lo mismo, es decir, creo que hoy la administración pública, los sectores públicos, siempre en colaboración con el mundo sindical, patronal y autónomo, no echar la culpa a la administración, no podemos permitir que cierre un solo negocio sin estudiar la posibilidad de que un joven se haga cargo de eso. Ni uno. Yo pondría una oficina, y lo primero que haría si fuera una responsable administrativa, una oficina en la que dijera, todo señor que vaya a cerrar su bar, que vaya a cerrar su comercio, que vaya a cerrar su agencia de seguros, que venga primero aquí a ver si podemos analizarle una salida de otro joven, de los que han pasado por los cursos, por los programas, por las oficinas de emprendimiento, o algún joven quiere hacerse cargo de ese negocio con un problema de adaptación y con una ayuda de crédito. Es lo primero que lo haría si tuviera una responsabilidad pública. Porque no se puede permitir que se cierre un solo negocio en un pueblo, en un sitio, sin estudiar para la oportunidad. Pero claro, hay que tener programas también de apoyo social. Porque ¿qué hacemos con ese jubilado? Con 63 años y 600 euros. Como mucho, de pensión. Entonces hay que buscar los dos elementos. Y luego me refería a otra cuestión también. Y es que en algún territorio o en una comunidad autónoma, hay competencia exclusiva en esta materia, ¿no? La mayoría de las comunidades autónomas, hay programas. O sea, lo que decía esta mañana es, no se puede, nosotros entendemos que por igual, si una empresa contrata a un trabajador asalariado y tiene un apoyo, y tiene una subvención, y tiene una bonificación, lo que no se puede permitir es que un desempleado se haga autónomo y no tenga ninguna ayuda, porque está creando un empleo exactamente igual que la empresa que está contratando a un tercero. Y hay muchas comunidades autónomas donde hay ayuda para una empresa que contrata a un trabajador y no hay una ayuda para que un desempleado se haga autónomo. Y eso me parece injusto desde el punto de vista ya estrictamente de equilibrio en las políticas públicas. Sí. Volviendo al tema del asociacionismo, Joseba ha planteado una serie de aspectos, digamos, más oscuros, ¿no?, relacionados con el trabajo autónomo, y ha comentado una serie de casos próximos, locales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, respecto a eso se pueden hacer muchas lecturas, pero una de las lecturas que cabe hacerse también es, bueno, esos trabajadores necesitan representación o autorrepresentación, ¿no?, o autoorganización o organización colectiva para una mejor defensa de sus propios intereses. A ese respecto, ¿qué es lo que nos puedes decir respecto al tratamiento que el sindicato ELA hace hacia... No, nosotros ya lo he dicho al principio, que nosotros tenemos una relación lejana, digo, con los autónomos como colectivo, y sobre todo tenemos relación con esa realidad que he contado, que son los y las que vienen a nuestros locales a decir, oye, me pasa esto y esta es mi situación, esta es la reclamación y qué puedo hacer en ese viaje, ¿no? Y ahí es donde Sebastián decía antes, bueno, pues empiezan a jugar otros elementos, ¿no?, de la inspección, el control de lo que se está haciendo. Lo que pasa que, claro, eso también funciona como funciona el tema de la inspección, que no es el tema hoy, pero eso funciona como funciona, y eso además es un elemento que también al trabajador precario, en ese caso, que está sufriendo y padeciendo esa situación, le hace sentirse en un callejón sin salida. Es decir, estoy como estoy, pero estoy. Es que si no hay en Euskal Herria 160.000 personas que están peor que yo, ¿sí? A partir de ahí, si he activado el camino de la inspección y no tengo la resolución que yo esperaba o en el caso de que tenga la resolución, se arregla con una mini indemnización que no me arregla nada y vuelvo a la situación anterior, pues estamos en un callejón sin salida, ¿no? No digo que pase siempre, pero pasa muchísimas veces. Y en la relación respecto de lo que nosotros podemos aportar o no al colectivo de autónomos, pues tenemos todo por aportar, digo, porque no hemos hecho nada. Digo, lo digo claro, digo, es una
no es una prioridad en nuestro día a día, porque es así, tenemos otras prioridades. Debiéramos de darle media vuelta y hacer algo, pero no hemos avanzado en ese camino, y lo digo claro, porque se nos hace complicado, porque, insisto, también tenemos una relación complicada, porque muchas veces es una relación de conflictos, ¿sí? Y eso es intrínseco con el papel que juega uno y otro, cada uno en su situación, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de hostelería y hablamos de un autónomo que tiene un bar y los que trabajan con él no tienen contrato, de una situación habitual en la hostelería, o tienen un contrato a tiempo parcial de 3 horas, de 4 horas, de 8 horas los fines de semana, y se trabaja, pues eso, ahí tenemos un elemento de conflicto clarísimo, porque va a venir, le vamos a meter una demanda y encima nos va a decir que le estamos cerrando su negocio, y es que es así. Es así. Entonces, esa relación existe. Digo, podríamos pensar o decir que existe otra relación, pero no es así. Y eso nos pasa en muchísimos casos. Digo, también con los autónomos que son autónomos de verdad. Digo, también nos pasa eso. En cuanto esa gente tiene personas contratadas, nosotros jugamos en ese campo, ¿no? Sebastián ha comentado la posible ventaja que puede tener la implicación directa o indirecta, digamos, de un sindicato en incorporar a los autónomos, en cuanto a que eso pueda facilitar incluso de alguna forma el control de las situaciones de posible fraude, ¿no? Lo que no sé si en vuestro caso esa afiliación es doble, es decir, los autónomos se afilian solo a UTA o se afilian también a UGT, o no. ¿Eso funciona de alguna forma así? Porque efectivamente parece, como decía Joseba, que puede haber contradicciones muy directas, ¿no? Es decir, si un autónomo tiene asalariados, pues que a la vez sea afiliado sindical parece algo extraño, ¿no? No sé cómo. Sí, precisamente la contradicción se encuentra más cuando están en las federaciones, claro, lógicamente, ¿no? Vamos a ver, no, nosotros el modelo que tenemos es cada autónomo decide dónde está. Si quiere estar en la federación sectorial del sindicato, puede afiliarse a la federación. Pero la organización llevamos las políticas comunes. Es decir, que nosotros tenemos una organización de autónomos en el transporte, porque están en la Federación del Transporte, pero luego vienen a nuestras reuniones y ahí articulamos las políticas generales. O sea, que nosotros llevamos la parte confederal, para entenderlo, la parte transversal, ¿no? O intersectorial. ¿Qué es lo que falta? Porque fijaros que estamos toda la mesa hablando de autónomo y no ha salido ni la palabra comercio, bueno, ha salido un poquito hostelería, que has dicho ahora, pero quiero decir que no estamos hablando de sectores, no estamos hablando. ¿Cuál es el problema sindical? Y también patronal, Y es que los autónomos organizados sectorialmente no dan respuesta a los problemas globales de los autónomos. ¿Cómo ha pasado con el mundo sindical y patronal? Es decir, ¿por qué tenemos confederaciones sindicales? ¿Por qué tenemos confederaciones patronales? Porque hay problemas comunes del conjunto y nadie se le ocurriría que lo patronal sea solamente pues, el metal, la química y que no hubiera una confederación. Nadie se le ocurriría. Pues y el mundo sindical lo mismo. Es decir, no estamos en la época de los sindicatos de oficios, ¿no? o de los gremios. Estamos en una época distinta. Por tanto, la confederación es la política intersectorial. Y la intersectorial es la que nosotros llamamos. Y que creo que todo sindicato debería tener también un núcleo intersectorial. Es decir, que estén afiliados a sus federaciones libremente, porque luego hay un problema ahí también con el tema de las cuotas. En Italia, por ejemplo, hubo una batalla tremenda con el tema de los autónomos y los jubilados. Y al final se quitó el voto. Al final, nosotros, ¿qué hemos hecho la UGT? Renunciamos al voto. Para no tener conflictos. Nosotros no necesitamos votar en el sindicato para nada. ¿Por qué? Va un señor, yo voy allí, iba antes, represento a la organización, digo lo que tengo que decir de los autónomos y ya está. No necesito cómo votar. ¿Yo cómo voy a votar la política de negociación colectiva? ¿Cómo voy a votar yo la política sindical? No tiene ningún sentido. En Italia hubo un conflicto tremendo en la CGL con este tema. ¿Por qué? Porque llegaron a la conclusión al final que entre jubilados y autónomos, que tienen una organización de autónomos muy potente dentro de la CGL, entre autónomos y jubilados podían controlar la política sindical. Y entonces, claro, dice, ¿cómo van los jubilados, los parados y los autónomos decidir la política sindical? No puede ser. Y al final se resolvió por la vía de que tuvieran un nivel de voto inferior a su número, precisamente para que no pudieran controlar la política sindical normal. Bueno, todo tiene solución cuando se quiere, y se buscan soluciones para ello. Lo que sí está claro es que necesitamos políticas comunes, que resuelvan los problemas comunes del colectivo, que son los realmente
importantes. Y por tanto el movimiento asociativo en ese sentido es básico que el autónomo esté organizado, porque si no es imposible que pueda resolver su problema. ¿Que podemos resolver mejor los problemas del falso autónomo y de los abusos? Por supuesto también. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, porque la mayoría de los abusos se dan en el seno de la empresa. Y son las secciones sindicales las que conocen los abusos del seno de la empresa. Es decir, vamos a ver, nosotros, en algún caso nosotros sí, más que un sindicato, pero más un sindicato clásico, diríamos. Pero a nosotros no nos viene nunca un autónomo, un falso autónomo, a denunciar su situación estando trabajando. Obvio, porque sabe perfectamente que no tiene opción. Nos viene cuando ya le han amenazado de echarlo o cuando ya le han echado. Entonces, evidentemente y es ahí donde entramos. Pero nosotros detectamos, lo sabemos perfectamente dónde están los problemas de falsos autónomos en España. Y lo sabemos porque nuestras secciones sindicales de UGT lo saben. Y nos lo cuentan. Otra cosa es que no actuemos en primera instancia, porque sabemos que ahí luego hay que ponerse de acuerdo con los trabajadores, en fin, hay una sensibilidad, pero nosotros sabemos perfectamente dónde están, porque el mundo sindical sabe dónde están los problemas de falsos autónomos, claro que no lo va a saber. Sí, o sea, quiero decir, evidentemente el problema de la precariedad no es un problema que lo crean los autónomos ni los falsos autónomos. El problema de la precariedad es transversal o por decirlo de otra manera, le afecta a todo Dios, sí, porque al que no le afecta hoy le va a afectar mañana, Yo suelo decir que la precariedad hay un pueblo pequeño aquí en Guipúzcoa que se llama Gaintza, y en la entrada, en el cementerio, pone Gaurni Biarzú. Y la precariedad es eso, sí. La precariedad es, sí, claro, si alguien está pensando en que el problema de la precariedad es del que sufre la precariedad, pues que se mire en el espejo, porque mañana se va a reflejar en ese espejo lo que tiene el otro, ¿sí? Y evidentemente yo desde luego estoy dispuesto a hacer otra jornada para ver los problemas que tenemos los sindicatos en las empresas para atajar otras fuentes de precariedad, incluida esta, pero tenemos muchos, muchísimos, y de eso sé bastante más que de los autónomos. Pero evidentemente yo lo que decía antes tampoco ayuda en esa parte. Tú como sección sindical tienes varios resortes que activar para atajar cualquier problema de precariedad que haya en un centro de trabajo. Y es la acción sindical y es utilizar los instrumentos que te da la ley para intentar que te ayude en atajar esa precariedad. Y ahí a veces falla uno, a veces fallan los dos, y demasiadas veces fallan los dos, y demasiadas veces también falla uno, que ya lo he dicho antes, que es la inspección, y te deja en un sitio en el que al final dices, pero ¿merece la pena meterme en este lío o no merece la pena? Ya es una decisión personal, pero no es personal, es que no tienes capacidad de decidir, es que tienes eso o no tienes. Es que yo no acepto la decisión personal. Yo no acepto. Lo que tengo claro es una cosa, que mi acción sindical, y en eso desde luego yo soy radical, mi acción sindical lo único que no puede poner en riesgo es el puesto de trabajo del que pretendo defender. Claro, pero alguien me tiene que ayudar a eso. Alguien me tiene que denunciar. Claro, porque si la denuncia tiene que ser en la inspección, Pepito Jiménez denuncia qué tal, pues Pepito, date por jodido, ¿sí? Si la denuncia es mía, oye, que a Pepito le pasa, pues igual le estoy jodiendo a Pepito, ¿sí? Pero si es que digo, no, en esa empresa pasa, la inspección no me cuenta, porque yo no soy sujeto legitimado para saber eso, ¿sí? Entonces, ¿dónde está cómo protejo yo a ese trabajador? Me da igual que sea falso autónomo o que sea cualquier situación de precariedad. Quiero decir, esto también pasa, desgraciadamente nos pasa todos los días, Antes estábamos comentando que en otros países, que las cotizaciones normalmente son siempre sobre bases reales, no sobre bases mínimas. ¿En qué medida, hombre, es evidente que ese sistema de cuotas mínimas es importante para impulsar la figura del falso autónomo, pero en qué medida es importante, determinante, o hay otros factores también importantes? Es decir, ¿esa figura del falso autónomo es más importante en España que en otros países, o eso tendréis de alguna forma diagnosticado? Hombre, en España conocemos el tema, lo que pasa es que yo en otros países no me atrevo a... Hay tres facetas, ¿no?, en este terreno, en el tema de falso autónomo, y luego vemos un poco las cotizaciones, ¿no? En el tema de falso autónomo hay tres análisis.
Primero, no hay una normativa europea de qué es un autónomo. Esa era la pregunta que hacía Joseba al principio. ¿Qué es un autónomo? Bueno, pues Europa en eso no lo responde. Como hace siempre la Unión Europea, nos encarga el trabajo. Dice, haga usted el trabajo. Entonces, primero. Segundo, sí hay un debate muy importante y es un debate muy interesante, que es el debate sobre fronteras. De autónomo dependiente económicamente, creo que llamamos aquí los trades, ¿no? Que en Italia pues ha habido un debate muy importante con los parasubordinados, que es la figura italiana. En Alemania tenéis los pseudo-autónomos, en Inglaterra, con traducción literal, serían los cuasi trabajadores, es una cosa curiosísima, ¿no?, de terminología. Y luego en Polonia, no sé cómo se llaman, pero ha habido un lío tremendo. De pronto Polonia llegó a 7 millones de autónomos por un error en la planificación pública, que lo que hizo fue quitarles los impuestos, y entonces empezaron las empresas como locos a trabajar, a contratar como autónomos prácticamente en la cadena de producción, a todos autónomos, por un error legislativo que luego se ha resuelto. Bueno, entonces quiero decirte que ahí hay un debate importante de frontera, que yo creo que ese es un debate que hay que continuar. ¿Por qué? Porque entre falso autónomo y trabajador autónomo económicamente dependiente hay una frontera también, y hay que ver dónde está. Es decir, hay trabajo autónomo, razonable, que depende económicamente de una empresa, pero que es razonable, que es autónomo y, por lo tanto, y que además, si lo cambiamos, podemos poner en peligro sectores económicos completos. Es decir, o sea, hay empresas que en este momento no podrían, de la noche a la mañana, cambiar todo su sistema de distribución de transporte de autónomo a asalariado de la noche a la mañana. No podría. O sea, nos cargamos la empresa. Por lo tanto, quiero decir que esto también forma parte del debate, ¿no? Por sector económico, por empresas concretas, ¿no? Bien, con respecto a las cotizaciones, vamos a ver, nosotros lo único que cuando planteamos el mínimo exento, planteamos el que haya un mínimo exento de cotización, lo que estamos es refiriéndonos a dos cuestiones. Una primera, seguridad jurídica. Es decir, si no existiera en este momento la sentencia del Tribunal Supremo que regula que no hay obligación de cotización por debajo del salario mínimo, en el caso de autónomos, pues a lo mejor no estábamos defendiendo esa tesis, no lo sé. Pero claro, lo que no estoy dispuesto, o no estamos dispuestos, es que después de 20 años sigamos sin saber si por debajo del salario mínimo hay obligación de cotización o no. Porque la sentencia del Supremo lo ha dicho, la Seguridad Social lo ha resuelto por circular, ha mandado a todas las administraciones de la Seguridad Social que por debajo del salario mínimo no hay obligación de cotización. Ya veis el debate que hay ahora con los escritores, ¿no? Los jubilados escritores, con el mismo tema, es el mismo asunto. Lo que pasa es que, claro, yo el otro día se lo decía a los colectivos. Le decía, ya verás tú, como los de la cultura lo acaban consiguiendo. Pero al final hace que el mínimo exento solamente para los jubilados que escriben libros. Pues esto pasa siempre, como el IVA cultural, que al final acabarán bajándoselo y a los peluqueros y a los veterinarios no. Bueno, entonces, el tema está en que, por lo tanto, tenemos que ir a una seguridad jurídica. Es decir, ¿cuándo estamos obligados a cotizar? Primero, por seguridad jurídica. Segundo, por competencia. Porque, claro, aquí tenemos zonas, en Extremadura, por ejemplo, hay cerca de 1.000 autónomos diarios que pasan a trabajar a Extremadura y que no cotizan en Portugal. Entonces, ¿esto cómo lo arreglamos? Es decir, hay cosas que están... Y si nos vamos al resto de la Unión Europea, pues con fronteras mucho más fáciles de pasar, pues evidentemente tenemos un problema ahí que no hemos resuelto. Por lo tanto, seguridad jurídica. En segundo lugar, ¿qué es lo que planteamos en el tema de cotización? Vamos a ver, cotización por ingresos reales, como existen todos los sistemas contributivos del mundo. Es decir, o sea, no tiene ningún sentido que un autónomo que cobra 4.000 euros, 6.000 euros al año, pague 260 al mes, y otro que cobra 200.000 siga pagando 260, y el resto lo invierta en un fondo de pensiones complementario. Es que no puede ser. O sea, un sistema contributivo y solidario es un sistema contributivo y solidario. Y llevamos, eso lo acordó, los acuerdos del Pacto de Toledo, hace 25 años. Y llevamos 25 años para cambiar. Entonces, ¿por qué? Entre otras cosas, porque ahí sí nos han hecho de freno tremendo, perdonadme por la crítica, pero no crítico de punto de vista, a las patronales. La COE no quiere ni oír hablar de eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus autónomos societarios, administradores de sociedad, que están pagando 260 euros, tendrían que pasar a pagar 2.000 o 1.000. Y no quieren ni oír hablar de ese tema. Y estamos sufriendo las consecuencias los más débiles. Por tanto, señores, de una vez por todas, hagamos justicia en ese tema. Poco a poco, analicémoslo. Que tampoco se trata de cambiar las cosas de la noche a la mañana y armar un lío. Pero vamos a resolverlo. Modelo europeo. El modelo europeo, el problema es que no tiene... Ahora, el modelo europeo, hay una parte que me gusta y otra que no. Son regímenes generales donde los autónomos pueden darse de alta. Es decir, hay un régimen único donde cabe que un autónomo pueda darse de alta por su cuenta. Ese es el modelo más habitual en Europa.
No hay un régimen especial de trabajadores autónomos. Eso hace que formalmente las prestaciones y las contribuciones sean todas iguales, por tanto, primero cotizan de acuerdo a su declaración de la renta, ya no cotizan de acuerdo a la nómina, por lo tanto no sabemos, si engañan en la declaración de la renta, también engañarán en la cotización a la Seguridad Social, ¿no? Pero bueno, eso no lo sabemos, ¿no? Pero tiene un problema, y es que, como están en el régimen general, toda la normativa de aplicación del régimen general no se aplica, porque está pensada para asalariados. Por ejemplo, en Suecia, todos los autónomos cotizan para desempleo, y ni un solo autónomo consigue cobrar el desempleo. Porque está hecha la norma para acceder al desempleo en el que tiene que producirse despido previo. Como es autónomo y no despido, nunca lo consigue. Es decir, la normativa no está adaptada a la realidad del sistema. Y en España eso, dentro de lo que cabe, hemos mejorado algo. Porque al tener un régimen de autónomos propio hemos podido hacer normas específicas para el colectivo, que no son una maravilla, pero al menos son específicas para el colectivo. Sí, yo en esta parte, en el tema de las cotizaciones, ¿no? Al final aquí, autónomos y no autónomos, todo el mundo funcionamos con unas claves, ¿no? Quiero decir, el dinero es el dinero y depende de qué me das a cambio de lo que yo tengo que poner, ¿verdad? Quiero decir, el debate es así de simple en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Y yo diría que, yendo al debate principal o al debate inicial, digo, hay que definir quién, hay que definir cuándo, hay que definir cuánto, y hay que definir qué derechos tiene con ese cuánto, ¿sí? Claro, porque 260 euros es mucho o es poco. Hombre, pues 260 euros, si luego no me das nada a cambio, si no me da derecho a nada, si tengo que ir tomado de pastillas a currar y hecho un Belén porque no puedo coger un día de baja, pues es carísimo, es un atraco. Ahora, si tengo determinadas prestaciones que sean posibles, quiere decir que no esté en la ley la trampa que decía Sebastián, pero definiendo eso, pero hay que empezar desde el debate. Y luego está la seguridad jurídica, que evidentemente es vital. Yo ahora, según estaba comentando Sebastián, me ha venido a la cabeza, y digo para que no piense aquí el viceconsejero que solo me meto con ellos, aquí la Diputación Foral anterior de EH Bildu tomó una decisión acojonante en el tema de los transportistas que estaban en módulos. O sea, una decisión retroactiva de que ya no valían los módulos, y a la gente les metieron unos pepinazos de alucinar. Y trabajadores autónomos con un camión, reclamaciones de 20, 25, 30.000 euros porque lo que antes valía módulos ya de repente no valía. Claro, seguridad jurídica, todo el mundo. Porque no vaya a ser que hagamos averías de este pelo, ¿no? Pero yo creo que es importante el quién, cuánto, cuándo y con qué derechos, ¿no? Vale. Otra idea que se ha mencionado esta mañana ha sido la tendencia a que a medida que desciende el nivel de rentabilidad de una actividad económica, puede haber una fluctuación al alza o un crecimiento, ¿no?, de la actividad de trabajo autónomo, y a la inversa, ¿no? En la medida en que esa actividad puede recuperar rentabilidad, ¿no?, que puede correr el riesgo de ser absorbida o reabsorbida por empresas, ¿no?, de mayor tamaño y disputada, ¿no?, digamos, de alguna manera, la actividad autónoma. Ese fenómeno, que no sé si su incidencia es amplia o es de alcance pequeño o marginal, pero es algo que pueda tener traslado como instrumento de política pública. Es decir, ¿qué diseño de política pública podría incidir, ¿no?, y proteger al trabajador autónomo frente a un fenómeno de esas características? Y la pregunta la lanzo para cualquiera. Hay un tema que no sé si está relacionado con esto, pero igual, claro, un análisis del sector de trabajadores autónomos, digamos, más depurado por sectores y sabiendo cada sector qué peso tiene, pues igual podría ser importante para interpretar
por un lado, cuáles son los efectos de las fluctuaciones económicas en el conjunto de los trabajadores autónomos y cómo gestionar esto desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿no? Antes has hecho comentario en el sentido, Sebastián, en el sentido de que en conjunto los autónomos, bueno, trabajan para las familias, más o menos, ¿no? Sí hay una parte que es claramente sector productivo, ¿no? Es decir, la agricultura, sector productivo, los servicios a la empresa también, ¿no? La artesanía, se puede decir que es sector productivo, otro tipo de asesores quizás, ¿no? No sé, ¿en qué medida podemos hablar de que dentro del conjunto de trabajadores autónomos hay una parte que son servicios, otra parte que es sector productivo en sentido estricto? No sé si hay mediciones de este tipo, valoración. Y también en qué medida estamos hablando, pues, de empleo, digamos, eficiente o de empleo de alguna forma precario que está sujeto a fluctuaciones económicas, como comentaba Larraitz. No sé si hay análisis de ese tipo. Sí, no, análisis no, hay datos, pero no análisis. Es decir, o sea, tenemos datos muy completos, profesión a profesión, de número de autónomos, porcentaje con respecto a la población asalariada, donde hay mayor, menor peso. Algún análisis, por ejemplo, en el sector del transporte, donde prácticamente el 80% es autónomo de toda la población. Claro, pues depende de las circunstancias. Pero datos mucho. La Seguridad Social, sobre todo, tiene unos datos muy completos. La EPA tiene una información muy completa, porque además de todas las series, pues ha ido sacando mucha información. Para que la EPA no está territorializada en este grado de información, ¿no? Por lo tanto, no podemos sacar conclusiones territoriales, pero en Seguridad Social sí, ¿no? Pero en EPA no. Datos hay, lo que no hay es estudios. No hay estudio porque no se ha hecho, nadie se ha preocupado de hacer análisis en profundidad. O sea, los que hacemos las organizaciones de autónomos, pues lo hacemos con los datos que tenemos, lo que yo he podido traer esta mañana, pues hasta donde podemos llegar nosotros, ¿no? Pero no se ha hecho investigación realmente y sectorial muchísimo menos, ¿no? Pero vamos, datos para trabajar, incluso número de autónomos exacto hasta en poblaciones de menos de 20 habitantes. Los tenemos. Es decir, o sea, tenemos toda la información. Ahora, trabajar no se ha trabajado ni se ha sacado provecho a esa información. Eso en primer lugar con respecto al tema de los análisis. En cuanto al tema de fondo ya que planteaba Larraitz más en el tema económico, ¿no? Vamos a ver, la pregunta es siempre lo mismo. El fenómeno autónomo, estoy hablando ya no del falso autónomo, es el fenómeno autónomo de emprendimiento, por llamarlo de alguna manera, del que decide poner en marcha una actividad. ¿Es un fenómeno anticíclico o no? Bueno, pues esa es la gran pregunta. Hay datos que nos dicen que no y otros que nos dicen que sí. Es decir, si vamos a una estadística global y vamos a datos España, en el 2006-2007 crecíamos a 100.000 netos. En todos los periodos de crisis hemos bajado. Y a partir del 2013 comenzamos a subir. Si vamos a un análisis de pura estadística, eso es lo malo de no poder tener análisis más profundos, ¿no? Formalmente no es un proceso anticíclico. Es decir, crecemos más con el crecimiento y caemos con el decrecimiento. ¿Por qué? Porque además este punto es lógico, porque la gente toma iniciativas y pone bares y pone tiendas y abre comercios cuando ve que la economía funciona. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que no podemos analizarlo más que por sectores y más que por territorios y más que por incluso profesiones. Claro, porque ¿qué ocurre? Eso en el ámbito, por ejemplo, pues del sector informático no es así. Digamos, cada uno tiene su problemática absolutamente distinta. Luego, ¿qué tenemos nuevo en el trabajo autónomo con la crisis? O sea, nuevos fenómenos. Bueno, primero, que tenemos un trabajo autónomo parcial y temporal. Trabajo autónomo de verdad, no me refiero a un trabajo autónomo pseudo, ¿no? Sino un trabajo autónomo pero parcial. Es decir, nosotros, por ejemplo, todos los datos estadísticos se nos rompen, porque resulta que en el mes de junio se nos caen 5.000 de la educación. ¿He visto quiénes son? Hay un montón de profesores que son trabajadores autónomos, trabajando para centros de formación, trabajando para ayuntamientos, como antes has dicho, enseñando costura o enseñando no sé qué. Un montón. ¿Qué ocurre? Que antes no se daban de baja. Se dan de baja ahora, fíjate, hasta los cooperativistas de las cooperativas de enseñanza, en el mes de junio. Que los hemos detectado. Ya los hemos encontrado. Se dan de baja y se vuelven a dar de alta en septiembre. Y se ahorran el dinero del concierto. Le sigue pagando la Seguridad Social en sus 3 meses. Porque aquí fraudes y todo hay en todas partes. Entonces, quiero decirte que esos fenómenos se están dando nuevos porque la crisis ha creado cosas nuevas. Y entonces, antes no nos pasaban esas cosas y entonces estamos descubriéndolas ahora.
Estamos descubriéndolas porque son realidades. El del turismo rural, en periodo de baja se da de baja, de autónomos. Claro, eso no ocurría antes, el autónomo era autónomo siempre. El comerciante de nuestro pueblo de toda la vida era comerciante, a lo mejor le gustaba la mujer y el hijo que no, pero el comerciante era autónomo siempre y todos sabíamos que y abría todos los días y un día vendía 4 cafés y otro no. Ahora pues tenemos una cultura diferente en el sentido de que la gente se da de baja y alta. Porque, digamos, paga la seguridad social cuando trabaja. Y cuando no trabaja, pues no paga la seguridad social. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos una realidad totalmente distinta. Y luego un cambio en la estructura sociológica. Es decir, los jóvenes entran con otra cultura radicalmente distinta. Entran con una cultura, pues de alguna forma, pues eso, de darme de alta un mes, de no darme, es decir, buscando salidas por otra vía. Estas cosas de la tarifa plana y tal, pues ayuda siempre, ayuda para bien o para mal, ¿no? A estos fenómenos. Entonces no sabemos en este momento si podemos decir que es un fenómeno anticíclico o no, o va con el ciclo. O sea, no lo sabemos en este momento, no tenemos datos que nos ayuden pero que evidentemente hay datos de sobra para investigar y analizar. Muy bien. Brenke, tengo entendido que en Alemania, en el sindicato Verdi, que es uno de los sindicatos pues, mayoritarios, ¿no? Actualmente, entre sus miembros hay en torno a unos 30.000 autónomos, ¿no? Afiliados. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, la Confederación Alemana de Sindicatos hace ya más de una década aprobó en el Congreso ante sus afiliados la necesidad de hacer una defensa de los trabajadores autónomos dependientes. ¿Nos puedes describir, nos puedes contar un poquito de qué manera se está adaptando el mundo sindical alemán, ¿no? a las necesidades y a las características de los trabajadores autónomos? Ja, aber vielleicht komme ich gleich drauf. Vielleicht noch ein paar Worte zur bisherigen Diskussion. Ich habe ein bisschen das Gefühl, in der Krise wird immer gern gejammert. Und ein bisschen ist die Krise ja auch in Spanien verschwunden. Nicht verschwunden, aber kleiner geworden, sondern die Wachstumsraten in der letzten Zeit waren auch gar nicht so schlecht, wenn ich das mit anderen Krisenländern ansehe. So, und dann muss man gucken, wo stehen wir denn jetzt hier und wer kann was tun? Natürlich ist es so, dass die selbstständige Entwicklung Probleme hat, wenn die Wirtschaft kriselt und wenn die Wirtschaftsleistung nicht so recht vorankommt. Und hier sind wir wieder bei der Frage der Verantwortlichkeiten. Wir wissen, dass die Geldpolitik nicht funktioniert der Europäischen Zentralbank. Da bleiben nur noch 2 Verantwortliche. Das eine ist die Politik des Landes, die Finanzpolitik. Jetzt kommt da jemand aus Deutschland und fordert Spanien auf, vielleicht großzügiger bei der Finanzpolitik zu sein. Der Auffassung bin ich aber. Und das andere sind die Gewerkschaften. Das ist die Frage der Lohnpolitik. Die Lohnpolitik in Spanien war in den letzten Jahren nicht gerade so gestaltet, dass die Wirtschaft angekurbelt wurde, beziehungsweise dass die Masseneinkommen gestiegen sind. Und vor allen Dingen in Spanien hatten wir auch nie vor der Krise das Problem, dass die Löhne zu stark gestiegen sind. So, erstmal diese beiden Verantwortlichkeiten vorweg. Natürlich ist es aber auch so, dass die selbstständigen Verbände auch einiges tun müssen oder tun können. Man muss nicht immer darüber klagen, dass wir das Problem haben mit unfairen Wettbewerb, mit Scheinselbstständigkeit, sondern da kann man auch selbst was tun, weil diese Scheinselbstständigen bereiten doch den Mitgliedern selbst das Problem. Und wir haben in Deutschland, etwa in der Bauwirtschaft, die Lösung, dass die mittelständischen Unternehmensverbände versuchen, Selbstständigkeit auf den Baustellen aufzuspüren, Scheinselbstständigkeit aufzuspüren und den entsprechenden Stellen zu melden. Und die entsprechenden Stellen reagieren dann. Und dann ist es so, bei uns im Steuerrecht, Scheinselbstständigkeit gibt es oder darf es nicht geben. Die Unternehmer, die Scheinselbstständige einstellen, kriegen dann ein Problem. Und hier ist es im Grunde genommen die Initiative der kleinen Unternehmen selbst, auch mit denen versucht wird, eben diese Scheinselbstständigkeit einzudämmen. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe der Gewerkschaften. Die tun das ja auch. Das zum einen. Und jetzt zu der Frage,
Was kann man als Gewerkschaft oder was machen die Gewerkschaften? Also ich habe gesagt, in Ansätzen wird es in Deutschland versucht. Und weil wir bei den Alleinunternehmen ja ein sehr vielfältiges Bild haben, was die Berufe anbelangt, funktioniert das natürlich nicht in allen Bereichen. Man wird einen Softwareentwickler sehr schwer von einer Gewerkschaft ansprechen können, einen eigenständigen Softwareentwickler. Mitunter ja, aber eher nicht. Und einen kreativen Künstler manchmal, aber auch ist das nicht die Regel. Aber man wird es für Berufe machen können, ganz gut, die relativ homogen sind, von ihrer Tätigkeit her, und man kann es dann ganz gut machen bei Berufen, wo der Markt eindeutig definiert ist, und das sind beispielsweise die Lehrer, die ich heute Morgen schon mal erwähnt habe, wo man versucht, eben über eine gewerkschaftliche Organisierung bei den Auftraggebern, und das sind im Wesentlichen staatliche Stellen, bei den Auftraggebern höhere Honorare durchzusetzen. Und das kann man an der Stelle machen, und das ist hier eine Aufgabe der Gewerkschaften. Und man müsste mal sehen für andere Berufe, ob das sich da auch anbietet. Ich kann mir gut vorstellen, dass man das für relativ homogene Berufe im Medienbereich machen kann, bei Journalisten, bei Kameraleuten etwa. Man wird auch andere Berufe finden, wo das möglich ist. Bei einigen wird das nur schwer der Fall sein. Nehmen wir mal die Gewerkschaften. Yo un par de comentarios a lo que decía desde Alemania, ¿no? Bueno, yo primero creo que los sindicalismos y el sindicalismo los sindicatos y el sindicalismo son diferentes en el Estado español o en Euskal Herria. Digo, eso de entrada, digo, es diferente el modelo sindical y es diferente la organización de los propios sindicatos. Quiero decir, no voy a ahondar en ello, pero como apunte creo que es importante. El tener mucha y poca capacidad o mucha y poca fuerza, eso es bastante relativo, la valoración, es decir, qué es mucho y qué es poco. Lo que creo que es indudable es que a lo largo de la crisis, y debido fundamentalmente a que se ponen las bases para que esto pueda ser así, después de varias reformas laborales durísimas en el Estado español, desde hace bastantes años, pero si vamos a las dos últimas, en el 2011 de Zapatero y en el 2012 de Rajoy, con 6 meses de diferencia cada una de ellas, son reformas que pretenden y buscan abaratar los costes de trabajo y debilitar la defensa colectiva. Esos son los dos objetivos principales de la reforma, y creo que los están consiguiendo. Quiero decir, lo están consiguiendo, y en esa medida la crisis y la norma que se hace antes y alrededor de la crisis posibilita que esa mucha o poca fuerza que teníamos los sindicatos, hoy jugamos en otro campo diferente. Ya lo dijo la ministra de Trabajo cuando anunció la reforma laboral del 2012, que eso era un antes y un después en la negociación colectiva. Pues sí, indudablemente era un antes y un después. Por lo tanto, yo sí que creo que el papel es diferente antes y después, pero bueno, también nos estamos recuperando, y creo que poco a poco iremos también volviendo a incidir bastante más de lo que incidimos hoy en algunas cosas. El respecto de la competitividad, o cuando uno compite, los mismos trabajadores o diferentes empresas por un mismo contrato. Bueno, pero eso se puede aplicar a todo, quiero decir, si la Unión Europea tiene algo, es que de social y de unión no sé si tiene mucho, sí, creo que nada. Por no tiene una política fiscal común, no tiene una política industrial común. Y aquí la competencia y la competitividad también pasa en el mundo sindical dentro de las mismas multinacionales. Aquí compite Chequia y Polonia dentro de Volkswagen para quién hace el modelo más barato. Y compiten en costes salariales. Y compiten los sindicatos alemanes
y compiten el resto de sindicatos, porque es el sistema, es lo que hay, porque además es lo que se impulsa desde la gobernanza de la Unión Europea. Quiero decir, eso es lo que se está buscando. Y luego yo quiero apuntar otra cosa, que puede ser que haya mucha norma, que haya mucha participación, que haya muchísima implicación entre sindicatos o agentes sociales y gobiernos y esté perfectamente estructurada, pero que esté lleno de agujeros y sea más parecido a un queso de Gruyère que a un queso de Idiazábal, ¿sí? Y creo que eso ha pasado y pasa, evidentemente pasa entre los pobres de la Unión Europea, pero también pasa entre los no tan pobres de la Unión Europea. Por lo tanto, es un análisis que quiero matizar en alguna parte, pero que en cualquier caso también forma parte del debate real y cotidiano, ¿no? Al final, vais a decir que soy un pesado, pero volvemos al principio, es decir, volvemos a qué país, qué mundo, qué sociedad queremos y qué políticas estamos haciendo para ir hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Bueno, lamento tener que interrumpir, ¿no?, este debate, esta discusión tan interesante, pero bueno, vamos a tener que dar paso al cierre de la jornada. Agradeceros a todos vuestra participación y también a vosotros por vuestra asistencia.